muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Aquí estamos nuevamente conectándonos, compartiendo conocimiento para ir ganando tiempo, como siempre, en el aula virtual, en la carpeta compartida. Tenemos la guía nueva con la cual vamos a trabajar hoy, así que les pido que vayan adelantando un poquito de ir descargándola. Voy a ver si no tengo el link en la mano, pero ya se los acerco. Ok, Carlos, muchas gracias por compartir la guía. Bueno, con esa guía vamos a empezar a trabajar hoy. Es una guía relativamente sencilla. Vamos a retomar a partir de unos momentos todo lo que tiene que ver con base de datos. Es decir, vamos a aprender a manejar algunos comandos básicos de lo que es el lenguaje SQL. Recordemos, haciendo una pequeña introducción mientras se va sumando gente, que el lenguaje SQL no era en sí un lenguaje de programación para la computadora, ¿sí? Para nuestro ordenador, sino es un lenguaje que programa la base, que permite que nuestro programa se conecte y se comunique con la base de datos, es decir, con el motor de base de datos. Le da instrucciones para que el motor de base de datos arroje los resultados, nosotros los recibamos a través de nuestro programa y lo podamos procesar de una manera más eficiente, ¿no? Eso es el lenguaje SQL, o sea, tengan en cuenta eso. Vale aclarar un poquito, como nota de color, que el lenguaje SQL en sí tiene muchas variantes, ¿no? O sea, como que tiene varios dialectos para que se entienda un poquito. Nosotros particularmente trabajamos con el dialecto MySQL o MySQL, ¿no? Que es el que estamos trabajando. Existen otras versiones del lenguaje SQL, como el Transact SQL, que lo trabaja, por ejemplo, Microsoft a través de su motor que se llama SQL Server. Es decir, Microsoft, que es el inventor de Windows, de Word y toda esa historia, ¿no? Tiene su propio motor de base de datos que se llama SQL Server, y el SQL Server trabaja con una variedad de SQL que se llama Transact SQL. Hay otros motores de base de datos, como la empresa Oracle, por ejemplo, tiene también su propia versión. Si bien Oracle compró MySQL, ¿qué pasó? Hay empresas que se compran entre ellos las licencias y los defensores del software libre dijeron, no, para un poquito, vamos a asegurarnos de que el lenguaje MySQL sea libre de libre uso. Entonces inventaron nuevamente otra versión que se llama MariaDB. Particularmente el motorcito de base de datos que tenemos en el SAMP, que es el que instalamos hace poco, trabaja con la versión de MySQL que se llama MariaDB. ¿Ah? Es decir, van a encontrar que hay mucha variedad de lenguajes SQL dando vuelta. No es que estamos hablando de distintos lenguajes, no, es el mismo, nada más que tiene sus propias, dependiendo del motor y de la empresa que lo fabrica y que lo administra, le ha agregado ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Son compatibles entre todos entre sí, y sí y no. Para ciertos comandos son compatibles, para otros no tanto. Por ejemplo, el SQL Server, que es el que pertenece a Microsoft, tiene muchas ventajas en el sentido que es muy simple de manejarlo. Por ejemplo, no hay que estar informándole todo el tiempo que utilice tal base de datos, se pueden concatenar los campos, se pueden agregar alias, etcétera, de manera simple, sin tanta sentencia, sin tanta escritura, ¿no?, de comandos. El MySQL que nosotros utilizamos necesita por allí algún par de funciones más para hacer lo mismo, pero en sí hablamos del mismo lenguaje, entre comillas, de programación para base de datos, ¿está? Por eso valía la pena aclarar esas dudas, ¿no? Por allí si se le presenta, ¿no? Es decir, ¿por qué veo que por allí dice SQL Server? ¿Por qué por allí dice Oracle? ¿Por qué por allí dice MariaDB? Es decir, estamos hablando en sí de variedades de SQL. Son todas muy similares entre sí, prácticamente comparten el 80 al 90% de las sentencias, pero tienen sus diferencias y sus ventajas y desventajas dependiendo de la fábrica o de la empresa que lo comercializa, ¿no? O que son propietarios de sus licencias, ¿no?
Nosotros, les repito, vamos a trabajar con el MySQL y la versión de MySQL llamada MariaDB. Es prácticamente a un 99% compatible con los otros MySQL que andan en la web. Bien, si ya descargaron la guía, vamos a comenzar nuevamente. Les pido que enciendan, si no lo tienen encendido, su programita SAMP, que lo prendan, porque si no, no vamos a poder trabajar. Es decir, cuando damos doble clic al programita SAMP para que arranque, estamos automáticamente encendiendo nuestro motorcito de base de datos. Va a quedar alojado en nuestra barra de tareas, ¿no es cierto? En la parte inferior va a quedar alojado. Bien, ¿alguna consulta hasta aquí de todo esto? Si no, alguna duda, algún inconveniente que hayan tenido durante estos días, si han estado practicando. Si no, arrancamos de una con la parte práctica de todo esto. Pero una consulta, cuando dice que arranquemos el SAM, tenemos que ponerle el start, ¿verdad? O sea, abrirlo y poner start a Apache y sí, en teoría. Automáticamente, si le das doble clic, ya creo que se encienden esos dos servicios. Pero en el caso que no estén encendidos, le das start. No sé si en tu caso están apagados, o sea, le diste doble clic. Sí. Y igual le di doble clic y ya arrancaron los dos. Ah, ok, entonces sí, minimizarlo nada más. Ok, de 10 entonces. Sí, ya está funcionando entonces. Sí, ya está funcionando. Bueno, voy a compartir la consola, así comenzamos nosotros. Perdón, voy a compartir primero la guía con la que vamos a trabajar y luego vamos a ir a la consola. Bueno, nuestra guía nueva, que yo la tengo como guía número 9. Supongo que debe ser, si está incorrecto el número de guía por allí, después me confirman, porque como se me arma un lío a veces con las guías, tengo entendido que la guía que estamos trabajando la número 9 ya. Pero si por allí se dan cuenta que está medio errado el número, me confirmen, después voy corrigiendo. Esta guía, vamos a continuar con la persistencia de datos, es decir, vamos a guardar información en nuestra computadora y vamos a empezar a trabajar de manera básica ya con la base de datos que habíamos instalado en la clase pasada. En la clase pasada habíamos instalado primero el motor de base de datos, habíamos cargado de manera básica una base de datos que ya estaba programada, ¿no? Que ya tenía información en su interior, que sirve más que nada para probarla y para hacer algunos comandos, aprender a utilizar algunos comandos. Para eso era esta base de datos. Y hoy ya vamos a aprender a utilizarla. Además, le habíamos instalado algunas extensiones a nuestro Visual Studio Code para poder ver los resultados de nuestra base de datos, es decir, de los comandos que vamos a ir programando. Al principio les va a parecer un poco complicado porque es otro lenguaje, es verdad, es otro lenguaje, a veces cuesta un poquito, porque uno como que viene mecánicamente de Python, donde todo era como mucho más sencillo, ¿no? Al principio le puede parecer un poquito aprender nuevos comandos y demás, pero son los comandos básicos que vamos a aprender, no van a ser más que lo que vamos a ver aquí en las clases. Y a medida que vayan necesitando ustedes en su carrera profesional, van a ir aprendiendo más comandos de este lenguaje, que es un lenguaje anexo, es decir, un lenguaje complementario a Python. Supónganse que estuviesen estudiando Java, o C Sharp, o PHP, o cualquier otro lenguaje de programación, también tendrían que estudiar de manera complementaria este lenguaje que es el de base de datos, ¿no? Porque sí o sí, el lenguaje de programación se limita a nuestro equipo y la base de datos siempre va a estar en otros servidores, entonces de alguna manera tenemos que interrelacionar los equipos entre sí. De hecho, no va a faltar nunca la oportunidad de que tengan que programar a lo mejor en Python algo y otro equipo esté programado o tenga una aplicación programada, que sé yo, en JavaScript, y ustedes necesiten enlazar eso y tengan que utilizar algunos lenguajes intermedios, ¿no? Es decir, cuando nosotros aprendemos a programar, no es que nos casamos con un solo lenguaje. Siempre vamos a estar interactuando de un lenguaje con otro. Vamos a tener mayor predisposición y mayor control y conocimiento sobre un lenguaje en particular. Pero
vamos a necesitar siempre tener como conocimientos básicos, a lo mejor de otros lenguajes, para poder interactuar, porque es como que hay un ecosistema dentro de todo lo que es la informática que convive en todos los lenguajes y medio como que se tienen que comunicar entre todos, ¿no? Esto es lo más evidente que sucede entre Python y SQL o con Java y SQL y así sucesivamente, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en particular ahora con SQL como para afianzar un poco estos comandos y luego cuando terminemos ya para la próxima clase seguramente ya vamos a estar retomando, ¿no es cierto?, nuestros programas con Python y vamos a empezar a hacer algunas experiencias. Quizás hoy si tenemos tiempo ya vamos a hacer un par de experiencias a ver si podemos conectarnos a la base de datos con Python. Bueno, si hay alguna consulta, si hay alguna consulta, no duden en abrir el micrófono y mandar el mensaje o mandar por el chat. Por el chat a veces se pone un poco lerdo por el tema de que estoy leyendo, ¿no es cierto?, las guías o la consola y no está a la vista lo que están escribiendo. Bueno, creo que ya saben eso siempre. Vamos a la guía. Creo que estoy compartiendo la guía, a ver, sí. Bueno, la guía nos dice lo siguiente. El primer ejercicio ya del vamos nos hace ir, ¿no es cierto?, al tema del SQL, ¿no?, a la base de datos. Nos pide que creemos una base de datos llamado comercio y dentro de esa base de datos que creemos las siguientes tablas. Una tablita llamada empleado, otra llamada cliente y por último otra llamada producto. Estas tablas van a estar dentro de una base de datos de nuestro servidor y allí seguramente más adelante vamos a ir programando cosas con Python que guarden información en estas tablas que estamos creando. Un detalle importante, de momento nuestro servidor y nuestros programas van a estar conviviendo en la misma computadora, pero ya en un futuro vamos a ver que estas tablas y estas bases de datos, etcétera, ¿no?, toda esta información la vamos a poder publicar en un servidor que es exterior a nuestro equipo y desde donde andemos vamos a poder acceder, por supuesto si tenemos internet, ¿no es cierto?, vamos a poder acceder a esa información. Es decir, se va a descentralizar lo que es el programa de la persistencia de datos. Bien, vamos a ahora abrir nuestra consola. Esta es la guía número 1, téngala a mano porque vamos a ir trabajando con la guía. Y vamos ahora a abrir la consola del Visual Studio Code. Ok. Confirman por favor si están viendo mi consola, ¿puede ser? Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, como nos dice el ejercicio, voy a cerrar la cámara para dar un poco de ancho de banda acá. Ok, bien. Lo que vamos a necesitar hacer ahora, en primera instancia, el ejercicio 1 nos pide que creemos una base de datos. Una base de datos no es nada más ni nada menos que una porción de memoria o de disco en nuestro servidor de base de datos en donde vamos a guardar tablas. Tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, una base de datos físicamente en nuestro servidor de base de datos es como una porción de disco o una porción de memoria, dependiendo de qué sea, ¿no?, si es virtual, si es real o no, como una porción de espacio de memoria o de disco en donde guardo distintas tablas. Entonces es como un conjunto de tablas. Es una forma más organizada de guardar distintas tablas del mismo tipo. Por ejemplo, vamos a crear ahora una base de datos que se llama comercio y dentro de esa base de datos comercio vamos a crear tablas que están referidas, ¿no es cierto?, a un comercio. Por ejemplo, tablas de clientes que va a contener datos de clientes, tablas de un producto que seguramente de la venta de lo que tenga ese comercio sobre ese producto, tablas de empleados seguramente para guardar la información de los empleados que trabajan en ese comercio, etcétera. Todo esto lo vamos a manejar de manera intuitiva para que ustedes después, cuando encaren sus proyectos, cuando encare, por ejemplo, el trabajo práctico que vamos a comenzar muy pronto, ya puedan más o menos ir viendo cómo tienen que encarar su proyecto personal o grupal, ¿no? Es decir, cómo se organiza uno a la hora de programar de manera un poco profesional. Bien, entonces tenemos aquí nuestra consola y lo primero que tenemos que hacer es crear
nuestra base de datos. Porque hagamos de cuenta que, por ejemplo, yo creo que no tengo ninguna que se llama comercio. Entonces, hacemos botón derecho sobre localhost, creo que le tiene que aparecer esto, ¿no es cierto? Ya si se han conectado a la base de datos, ya le puede aparecer el localhost, por lo menos. Hacemos botón derecho sobre localhost y vamos a hacer clic sobre donde dice New Query. Sería nueva consulta. Le damos un clic allí y, ¿no es cierto? Entonces le damos clic ahí en New Query. Bueno, entonces, ahora, acá vamos a escribir todas nuestras consultas y comandos que le vamos a dar a nuestra base de datos. Entonces, necesitamos crear una base de datos que se llame comercio. ¿Cuál es la instrucción para crear una base de datos en SQL? Es sencilla, es create o create database, database, ¿no es cierto? Y el nombre de la base de datos que queremos crear. Entonces ponemos la instrucción create database y el nombre de la base de datos que queremos crear. En este caso queremos crear una base de datos que se llame comercio. ¿Ah? Entonces allí creamos una base de datos que se llame comercio de ese modo. Pintamos esto con botón derecho, perdón, con botón izquierdo lo pintamos y botón derecho sobre eso que pintamos escribimos run MySQL query, que significa que corramos esa instrucción. Le damos clic allí y automáticamente si le apareció esto, done, que significa hecho, quiere decir que se ha ejecutado esa sentencia SQL que hemos escrito anteriormente. ¿Está? Entonces, repito nuevamente qué instrucción utilicé para crear la base de datos. Escribo create database o database, el nombre de la base de datos que quiero crear. En este caso particular, la base de datos se va a llamar comercio. Lo pinto, le doy botón derecho, ejecutar consulta MySQL y automáticamente si me apareció esto, que está hecho, ¿no es cierto?, esta consulta, quiere decir que se realizó correctamente. Bien, cerramos aquí y podemos, ahora vamos aquí al menú de la izquierda, sobre localhost, le podemos hacer botón derecho, refresh, y me tiene que refrescar toda la información que cargó y me tiene que aparecer la base de datos efectivamente comercio. ¿Está? Quiere decir que ya tengo creado, ¿no es cierto?, todas estas bases de datos y dentro de las que creé tengo una que se llama comercio. Ahora ya me aparece. Bien, si me fijo, si le hago clic allí, van a ver que no le va a aparecer nada. Si le hago clic sobre la flechita, ¿no es cierto?, no aparece nada porque está vacía la base de datos, no tiene ninguna información en su interior, no tiene ninguna tabla, nada, ¿no? Bueno, entonces, ahora que nos pedía acá le ponemos un punto y coma por las dudas, no es necesario, pero si es una sola instrucción la que vamos a querer ejecutar en SQL, no hace falta poner el punto y coma, pero si van a hacer varias sentencias, sí es conveniente que le pongan un punto y coma para indicarle a SQL que allí termina la sentencia. A diferencia de Python, que no poníamos nada, ¿por qué? Porque el Python se maneja con la indentación, ¿no es cierto?, con la sangría. Pero acá a SQL le da lo mismo que uno escriba todo en una misma línea. Total, cuando termina y encuentra un punto y coma, quiere decir que continúa con otra sentencia. ¿Ah? Es algo similar a otros lenguajes como C, Java, etc. Bueno, retomamos esto. Entonces, lo otro que nos pedía el punto número 1 era ¿qué cosa? Crear una base de datos y por otro lado me pedía que cree las siguientes tablas. Vamos a empezar por una tabla sencilla, la más chiquita de las tres que tenemos allí, que es la tabla producto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a crear una tabla que se llama producto y dentro de esa tabla producto quiero guardar la siguiente información. ID producto, que no va a ser nada más ni nada menos que un numerito entero que le va a ir indicando, ¿no es cierto?, el número de registro que voy a ir insertando, ¿no? El nombre del producto, la descripción, o sea, de qué se trata el producto, el precio que tiene, la cantidad que hay de ese producto, el stock, podríamos decir stock en vez de cantidad, pero bueno, aquí dice cantidad, y el proveedor, que podríamos decir allí cargar el nombre de quien provee ese producto, ¿no?, al comercio.
Entonces, esa información queremos guardar dentro de una tablita que se llame producto, ¿no? ¿Cómo creamos una tabla dentro de una base de datos? Y primero que nada tenemos que indicarle a SQL que utilice la base de datos que creamos recién. Entonces, para eso escribimos use, ¿no es cierto? Y el nombre de la base de datos que queremos utilizar, en este caso, comercio. ¿Ah? Si todo está bien, ya le tiene que aparecer, ¿no es cierto? El Visual Studio Code ya le tiene que alcahuetear, ¿no es cierto? Automáticamente el nombre de la base de datos que queremos utilizar. Le decimos, ¿no es cierto?, que use comercio y luego le ponemos punto y coma porque vamos a utilizar otra instrucción. Luego, vamos a pedirle primero que utilice la base de datos comercio, use comercio. Después vamos a indicarle que cree la tabla producto. ¿Cómo se indica eso? Entonces se escribe create table. Esta instrucción lo que hace es que cree una tabla, eso lo estoy diciendo en inglés, ¿no es cierto? Create table o create table. Nosotros le vamos a decir casi todas las instrucciones, las vamos a deletrear todas en español para que no tengamos problema a la hora de la sintaxis, ¿no?, de las instrucciones. Pero si ustedes quieren pronunciarlas y escribirlas con inglés perfecto, no hay ningún drama. Particularmente, yo les aconsejo que traten de memorizarlas con un deletreo en castellano al principio, por lo menos. Bueno, entonces les hacemos un create table y el nombre de la tabla que quiero crear, ¿no es cierto? En el caso sería producto, ¿no? Voy a crear la tabla producto. Bien, y dentro de un paréntesis voy a poner todos las columnas. Si bien acá aparecen como líneas, ya vamos a ver que esto en realidad son columnas, ¿no es cierto? Todos los nombres de las columnas que quiero que tenga esa tabla. Bueno, acá no hay problema, le podemos dar Enter para que sea un poco más claro, porque recuerden que para SQL la instrucción termina con el punto y coma. O sea que podemos escribir todo en una línea, en distintas líneas, en 50 líneas, no va a haber inconveniente, porque para SQL la instrucción termina realmente cuando pusimos el punto y coma. Si no, para él le da lo mismo el espacio que pongamos o no. Bueno, entonces le decimos que cree la tabla de producto y qué campos va a tener, perdón, qué columnas va a tener nuestra tablita. Entonces dijimos que quiero que tenga una columna que se llame ID producto. ¿Qué otra cosa? Quiero que tenga un nombre. ¿Qué otra cosa más? Descripción. Ojo con el tema de los acentos, no vayan a querer poner acento. Este es el mismo problema que teníamos con las variables de Python, ¿no? No se utilizan acentos, ni letras raras, diéresis, ni nada de eso. Bien, ñ tampoco. Descripción, después tenemos precio, coma, cantidad, y por último, proveedor, ¿no es cierto? Y allí tendríamos, ya no ponemos coma porque fue la última columna que queremos que tenga nuestra tabla. Bien, pero allí no termina la cosa. En SQL, a diferencia de Python, es un lenguaje que se llama fuertemente tipado. Python en ese sentido se llama un lenguaje de tipo débilmente tipado, de tipado débil. ¿Qué significa eso? Que yo acá tengo que informarle a SQL de qué tipo son las variables, qué tipo de datos se van a almacenar. No es que lo adivina automáticamente como Python, no. Entonces, yo sé que este número que se va a guardar dentro de la variable de producto va a ser de tipo entero. Entonces le digo que es de tipo int. ¿Está? El nombre, que va a ser una cadena de carácter, un string, hablando mal y pronto, en SQL, a diferencia de otros lenguajes, y de Python también, ¿no? No alcanza simplemente con que le diga que es un string con una cadena de carácter. Tengo que indicarle qué longitud va a tener esa cadena de carácter. Entonces, por eso el nombre del producto voy a decir que va a ser una columna tipo varchar, se dice de esta manera, varchar, ¿no es cierto? Y dentro del paréntesis, la longitud de esa cadena, es decir, puede ser un nombre que tenga hasta 50 caracteres, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera yo le digo a SQL que esta variable, el nombre de esta columna nombre,
va a tener una longitud como máximo de 50 caracteres. ¿Qué pasa si llego a meter un dato que tiene más de 50 caracteres? Bueno, se va a truncar en el carácter número 50. Así que uno debe ser más o menos, a la hora de crear las tablas, debe ser uno más o menos cauto de saber, de ponerle una longitud acorde al dato que quiero guardar allí. Pero es raro que un producto tenga un nombre más de 50 caracteres, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si le pongo a todo 1000 caracteres, 50 caracteres, 100 caracteres, etcétera? Y bueno, voy a estar, recuerden, que todo esto va a ir consumiendo espacio dentro del disco rígido, entonces es conveniente, o del espacio de la base de datos, ¿no? Y es conveniente que tenga lo que necesito, no más de lo que, no poner al vicio cosas, lo conveniente para nombres comunes y demás, poner 50 con 50, 30, 50 ya alcanza. Descripción también, va a ser una cadena de texto, varchar, vamos a darle también un 100, vamos a darle, porque puede ser que tengamos que escribir bien de qué se trata lo que queremos, que el producto de qué se trata, ¿no? El precio, de qué tipo va a ser el precio, no es un valor entero, porque los precios suelen ser flotantes, ¿no es cierto? Podemos escribir float, ¿no es cierto? Tranquilamente, no hay problema. Hay dos formas, podemos escribir float, o también lo más conveniente sería decir que es un número real, es decir, es un valor con coma, ¿no? Pero si para ustedes es sencillo o es más intuitivo escribir float, pueden escribir float, ¿no es cierto? Que va a ser de tipo flotante, con coma. Cantidad, bueno, la cantidad de un producto, particularmente podremos decir que es un valor entero, ¿no es cierto? Y el proveedor también es un nombre, o sea que también va a ser un varchar que podríamos decir que va a tener una longitud de 100, vamos a decir, no, me parece medio largo, 50 también vamos a dar. Bien, con eso como que tendríamos creado los comandos como para crear nuestra tabla de manera básica, ¿no es cierto? Bien, creo que tengo acá algo en el chat, denme un segundito, vamos a leer de qué se trata. María de Los Ángeles, si coloca números, el tema es... la pregunta la hice referente a, por ejemplo, el nombre y la descripción. Más que todo el nombre, ¿hay algún tipo de inclusión a la hora de escribir o esos 50 caracteres los va a tomar alfanumérico? Son los caracteres, cuando pongo varchar, lo que vos escribas por teclado te lo guarda. No hace distinción de nada. Es decir, le metes número, guarda número, le metes letra, guarda letra, es decir, ojo, pero es como son todos caracteres, es decir, lo toma todo como caracteres. Por más que sean números, los guarda como caracteres. No vas a poder hacer ningún cálculo con esos números, porque para SQL, para Python, para quien sea, van a ser ya letras, ¿no? Vas a tener que a lo mejor hacer un proceso de conversión si llegas a necesitar luego sacar esos valores. Pero lo que se declara varchar se guarda todo como caracteres, como un string, digamos, es decir, como una letra en sí. Como la letra 1, como la letra 7, como, o sea, de esa manera, ¿no? No como un número para hacer un cálculo. No de nada, Mariana. Bien. Bueno, entonces con esto tendríamos creado, ¿no es cierto?, una tabla básica en la cual creamos una tabla de producto en la cual vamos a tener los siguientes campos: producto, nombre, descripción, precio, cantidad y proveedor, ¿no es cierto? Bien, generalmente un detalle importante, cuando uno crea una tabla en donde va a guardar datos, el primer campo, que suele ser el ID, ya van a ver en la práctica por qué se pone este ID, que es como en el Excel, ¿no es cierto?, la columna de la izquierda, que son todos como numeritos, ¿no es cierto?, indica, ¿no es cierto?, la posición del registro que vamos escribiendo. Para eso se utiliza el ID, ¿no es cierto?, para indicar el número de registro que fuimos escribiendo o guardando. Generalmente este número de registro, que particularmente por convención se acostumbra a llamarle ID, si bien es un número entero, lo conveniente es que sea un número que se vaya autoincrementando solo, es decir, que se ponga solito. Total, SQL lo puede hacer eso, ¿no? Una de las cosas que podemos decir a SQL es que este campo, que va a ser un número entero, se vaya guardando solo, de uno en uno. El primer registro será el 1, el segundo será el 2, el tercero será el 3. Eso lo puede hacer SQL tranquilamente, automáticamente,
Y se hace de esta manera, escribiendo la instrucción auto incremento. ¿Está? Pero en mayúscula, porque creo que auto incremento. Ahí está. Se escribe de esta manera, auto incremento. En SQL Server, por ejemplo, es identity. Cambia, por ejemplo, ahí tienen un detalle, una diferencia que hay entre distintos SQL de distintas marcas, ¿no? Por ejemplo, en MySQL es auto increment y si les preguntan en SQL Server, si algún día ven, van a ver que se escribe identity. Bueno. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, nuestra tabla, los comandos para crear nuestra tabla. Entonces, recapitulando un poquito, lo que estamos haciendo es, vamos a utilizar la base de datos comercio que habíamos creado hace un rato atrás, y dentro de esa tabla, dentro de esa base de datos comercio, quiero crear una tabla que se llame producto. Producto va a tener las siguientes columnas: un ID, un nombre, una descripción, un precio, una cantidad y un proveedor, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a correr todo esto. Botón pintamos, ¿no es cierto?, estas dos instrucciones, botón derecho y correr o run MySQL query. Le damos clic. Veamos a ver dónde está el error. Por ejemplo, ven, aquí me está avisando que tenemos bueno, borramos esto. Supuestamente está. Veamos si lo creo o no. No. Miren si me está dando el error el autoincrement. Si no, si lo hacemos sin autoincrement, que no tendría que dar error. Listo, chao. Después lo arreglamos a lo del autoincrement. Si nos fijamos acá, refrescamos esto y vemos que ahí automáticamente ya me tiene que aparecer la tabla producto, ¿no? Ven que tiene todas las columnitas que habíamos escrito: producto, nombre, descripción, hallar precio, descripción y demás. ¿Está? Bien, ahí tendríamos nuestra tabla producto. Bien, ¿alguna consulta? Si no, vamos a otra tablita que faltaba hacer. Bueno. No fue una consulta. Ahí el float usted lo puso y no se lo pintó en azul como el resto de las cosas, pero cuando puso real sí. ¿Le toma igual el...? Sí. Si ves acá, te lo toma igual. Lo que pasa es que float no está, se nota que no se estila más utilizar real más que float, pero yo dejé el float como para que les sea más intuitivo a ustedes, porque ya lo estuvieron utilizando en Python, ¿entendés? Y ves que acá dice precio float. El float, lo que tiene la diferencia con el real es que utiliza la mitad de tamaño en memoria de lo que utiliza un real, ¿entendés? Por ejemplo, float utiliza creo que 16 bytes, ponele, y real utiliza 32, ¿me entendés? Es decir, utiliza un poco más de espacio en memoria. Esa es la diferencia de utilizar un float y un real. Pero para los hechos prácticos que nosotros necesitamos, con que utilicemos float está bien. No te pintan, pero no es por un error, sino por el tema de que no está programado, porque como no es muy común utilizarlo. Pero si querés sentir más seguro utilizando real, utilizar real, no hay ningún inconveniente. Para saber por qué no lo había pintado. ¿Y otra cosa? No, es un tema de los, ¿cómo que se llama? De los parches, esto que pusimos la clase pasada, que no tiene programado. Tendría que investigar a ver cómo se le puede agregar algunas instrucciones, porque no todas las pintan, ¿no? No todas las pintan. Y voy a ver si se puede de alguna manera manual agregar algunas. Está bien, el problema, porque sí. Para saber si no era eso. Sí, lo que sí tengo que revisar después. Discúlpame. Ahí cuando pone a la izquierda abajo, el host, el int le apareció entre paréntesis 11,
¿Qué quiere decir eso? De manera automática le da ese tamaño. ¿Entendés? Cuando no pones, no le declaras, porque también podemos en SQL, aparte de declarar que va a ser de tipo int, también le podés declarar de qué tipo de longitud de entero va a ser. Es decir, va a ser un número entero de máximo 11 cifras. ¿Entendés? Por defecto le pone 11 cifras. Pero vos podés también, si querés que tenga menos cifras, podés decir que sea de 10 cifras nada más, ¿me entendés? O de mayor. Está bien, O más grande. Claro, acá por defecto te pone 11. Perfecto, Incluso gracias. creo que varchar, no recuerdo, en MySQL no hice el experimento, pero tengo entendido que si no le pones nada acá adentro, creo que te da como 100 como por defecto, ¿no? Entonces, lo conveniente es ponerle siempre, declararle qué tamaño necesitas para que no se gaste disco al inicio, ¿no? Gracias. Bueno, no, gracias a vos por preguntar. Bueno, allí creamos la tablita comercio. ¿Ah? Tablita comercio. Vamos a crear ahora la otra tabla que nos pedía el problema, la tablita cliente. Entonces, como hacíamos, es use comercio, que es la tabla, perdón, que es la base de datos en donde queremos crear la tabla, ¿no? De momento tenemos una sola tablita dentro del comercio. Y dentro de eso vamos a crear la tabla create table cliente. Bien, dentro de cliente, ¿qué quiero que tenga? Quiero que tenga un ID cliente. ¿Qué más? Quiero que tenga un nombre, un apellido, DNI, ¿qué más? Teléfono, email, dirección y nada más. Creo que están todos, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Bueno, ID de qué tipo va a ser. Esto va a ser de tipo entero. Nombre, bueno, marchar, ¿no? Vamos a darle 100. Apellido también va a ser marchar. 100. Queremos que tenga DNI, va a ser un... DNI es un número entero, pero tengan en cuenta que a veces la longitud de los DNI son bastante largos. Entonces, lo que se suele utilizar es un entero grande. Y en SQL, como queremos informarles que va a ser un entero de mayor longitud al entero común que utilizamos, entonces le decimos de esta manera, big int. ¿Ah? Big de grande y entero de int, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque si utilizamos el int común creo que tiene una longitud máxima de 64 millones, una cosa así. Es decir, que si tienen que ingresar un número de documento de esos nuevos, que tiene 99 millones, no sé cuánto, por allí quizás no le tome. Entonces, para asegurarse, ¿no es cierto?, de que el DNI va a ser un número grande, le pueden poner un big int. O si no, lo que hacen, como hacen algunos otros programadores, directamente esto lo ponen como varchar y lo guardan al DNI como un char, ¿no? Como un texto, porque puede ser que necesiten a lo mejor guardar un pasaporte tiene letras y números, entonces ya por ejemplo el int ya no me serviría, ¿no? Pero bueno, de momento nosotros lo guardamos como un entero grandote, ¿no? Cuando el entero supera los 64 millones, creo, es conveniente que sea un big int, digamos que va a ser un número grandote. Teléfono, acá también, a la hora de guardar el dato de un teléfono, recuerden que el teléfono puede tener signos especiales, por ejemplo puede tener asterisco, puede tener el signo más, ¿no es cierto?, para los códigos internacionales, etcétera, el guión, algunos. Entonces lo guardamos como varchar. Total, no vamos a hacer ningún cálculo con el teléfono. Guardamos un varchar, que sé yo, de 100, ¿no? Medio largo el número de teléfono, pero con eso ya alcanzaría. Es decir, teléfono, recuerden, es conveniente también que guarden información de teléfonos, se guarden como varchar. ¿Por qué?
porque suelen tener caracteres especiales, ¿no? No son números para hacer cálculos. Bueno, el email también es un varchar, ¿no es cierto? Es un varchar de, vamos a darle... El email tiene una longitud máxima de 256. Más de eso no existe un email, porque por defecto todo email como máximo puede tener 256 caracteres, incluido el arroba, ¿no? 255 excluyendo el arroba. Entonces, aunque le pongan 256, chao, ya está. Dirección también va a ser un varchar. Y le damos la dirección, suele ser larga, ¿no? Le damos un 200, bueno, no sé cuántos caracteres puede tener una dirección, pero le damos un 200, bueno, total, tablita nuestra es chiquita, ¿no? Esto, aclarando una cosita, ¿no, gente? Esto de crear las tablas de la base de datos y demás, nosotros estamos como jugando a ser administrador de una base de datos de manera casera, ¿no? Porque en la práctica, cuando trabajamos en una empresa en donde uno programa, esto ya está creado. Hay gente que se especializa en esto, que se llaman administradores de bases de datos o eh, data managers, es el nombre que tienen, ¿no? Ellos se dedican, o DBA, por su sigla en inglés, ¿no es cierto? Se los conocen como DBA en las empresas. Ahí está el DBA fulano, el DBA mengano. Cuando están diciendo así es porque se están refiriendo a alguien que trabaja dentro de las bases de datos. O sea, dentro de los equipos de programación o dentro de las empresas medianamente medianas o grandes, existen personas que se llaman DBA y que se dedican pura y exclusivamente a trabajar con las bases de datos. Es todo un mundo y todo un reniegue y un quebradero de cabeza, ¿no es cierto? Es decir, ellos se encargan de crear las tablas, de darle la longitud, de agregarle columnas, de sacarle, etc. Nosotros acá simplemente estamos haciendo lo básico para nuestros programitas de aprestamiento, ¿no es cierto? Pero tengan en cuenta eso, que el día de mañana no crean que esto va a ser cada vez más complejo. No, esto ya va a haber una persona que se especializa en esto, ¿no? En el tema de la creación de bases de datos y etc. Bueno, entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, la tabla comercio, creo que ya estaría, ¿no? Tendría que ver por qué no me está dando el autoincremento, este famoso. A ver, voy a probar de vuelta. Le tendría que tomar. No sé si va in y después autoincremento y después in. Bueno, lo vamos a probar. Entonces, ahí lo pintamos nuevamente. Botón derecho, correr SQL. Profe, ¿le hago una consulta? Sí, decime. No entendí bien todavía el auto-increment, ¿a qué se refería? Justo no se me Sí, cortó. no lo podemos ver todavía porque tenemos que ver el tema de clave primaria, eso ya sé por qué me lo tomaba. No lo pongas, no lo pongas. Es una función que ya voy a explicar más adelante para qué sirve. Es una función que le va como agregando, lo va numerando automáticamente. ¿Entendés? Como que le va cargando un numerito del 1 en 1, 1, 2, 3, 4, 5, como que va numerando los renglones en donde se van guardando la información. Para eso sirve eso y lo hace de manera automática. Pero de momento no lo vamos a poner porque tenemos que declarar las claves y toda esa historia y no es nuestro objetivo acá, sino simplemente guardar información. Así que es para eso, sirve para numerar automáticamente los registros que vamos a ir metiendo dentro de la base de datos. Pero si quieres no lo pongas, no es obligatorio para nuestro caso, para nuestro ejemplo práctico. Bien. Perfecto, gracias. No, de Fijé nada. en internet y me aparece como el autoincrement, pero con el guión en el medio, no guión bajo. Lo vamos a probar nuevamente. Pero lo toma con el nivel 9, cosa que no creo que sea así, pero no, me parece que es con guión bajo, pero tiene que tener clave y no quiero entrar en esa. No es eso. Me pide clave. El asunto que no sé si ya lo había corrido, ¿no?
No, todavía no. No, le saco el autoincremento, pero no vamos a complicar la vida. Es mucho lo que tenemos que aprender y no es nuestra idea, no. Simplemente hay que tener una basecita básica para guardar cosas. No es con guión bajo, pero hay que declarar la clave primaria, etc. Y en este momento nosotros, no nos vamos a enfocar en eso. Ahí está. Ahí se creó la base de datos, ¿no es cierto? Si refrescamos esto, ya es la tabla cliente, ¿no? Con todos los campitos. Bueno, gente, le doy unos minutos para que creen ustedes la tabla empleado. A ver si la pueden crear ustedes. Le doy unos 4 minutos para que creen la tabla empleado. Es muy similar. Gente, ¿alguien pudo crear la tabla? ¿No hay ningún inconveniente? El segundo que me faltaba, si poner el autoincremento primary key o llave primaria, autoincremento. Si no ponen, ya no lo quieren incrementar del MySQL. Así que si lo quieren poner, agréguenle a ese campo, a columna, perdón, y allí le estaría incrementando de una en una automáticamente, ¿no? Si no, no hace falta, pónganle in solamente y lo vamos a incrementar de manera manual, le vamos a ir cargando los valores de manera manual, ¿está? Bueno, ¿alguna consulta de todo esto? Ahí tendríamos creado entonces las 3 tablas que nos pedía. Tendríamos creada la base de datos comercio y dentro de esa base de datos comercio que creamos guardamos 3 tablas, una que se llama producto, otra que se llama cliente, otra que se llama empleado. ¿Ah? Bien, ¿alguna consulta de todo esto? Si no, continuamos. Ok, entonces, ¿qué nos pide el ejercicio 2? Hay que insertar al menos 4 registros correspondientes. ¿Qué quiere decir registros? Y bueno, no es nada más ni nada menos que guardemos información de manera manual en nuestra base de datos, es decir, por lo menos en las tablas. En cada una de estas tablas vamos a guardar información, por lo menos 4 datos importantes en cada, 4 registros importantes en cada una de estas tablitas. Bien, entonces la instrucción para guardar información que dentro de estas tablas, ya la vamos a mostrar cuál es. Lo que quiero recalcar es una cosa. Esta información que vamos a guardar de manera manual en nuestras tablas de nuestra base de datos, lo hacemos ahora de ese modo para poder chequear que esto está funcionando todo ok. Pero en la práctica, después vamos a programar en Python y Python se va a encargar de guardar dentro de nuestras tablas, dentro de nuestra base de datos. Entonces tengan en cuenta eso, o sea, es decir, ahora lo hacemos de manera manual para probar todo esto que creamos, ¿no? Pero en la realidad nuestro programa puede ser el que va a ser encargado de insertar la información o los datos que queremos que se guarden dentro de estas tablitas. Tengan en cuenta eso, no lo vamos a hacer siempre de manera manual. Ahora porque estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, a manejar los comandos. Pero ya después Python es el que se va a encargar de guardar información dentro de la base de datos. Bien. Vamos a crear, vamos a guardar algunos, lo voy a hacer acá bien seguido después de la tabla comercio. Voy a empezar con la tabla con la tabla producto y voy a guardar unos 4 productos dentro de la tabla producto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para guardar información dentro de la tabla producto? Escribimos, por ejemplo, como siempre, use comercio, es decir, le vamos a decir a SQL que utilice la base de datos comercio y dentro de esa base de datos le vamos a decir que inserte información dentro de la tabla producto. ¿Eso cómo se hace? Se escribe el siguiente comando: insert into y el nombre de la tabla a la cual le quiero insertar los datos. En este caso la tabla es producto. ¿Ah? Entonces le estoy diciendo acá en el lenguaje SQL que inserte dentro de la tabla producto los siguientes valores, values, que en inglés significa valores, los siguientes valores. Entonces, inserte dentro de la tabla de producto los siguientes valores y bueno, allí voy a, dentro de paréntesis, le voy a determinar los valores que quiero guardar dentro de esta tabla. Por eso lo escribí debajo de la tabla que había creado,
para saber cuáles eran los campos que tengo que llenar, las columnas que tengo que llegar. Entonces en este caso sería, tengo que darle un valor entero al primer producto, por ejemplo 1, sería el primer registro, por eso la identificación es 1. Después digo el nombre, y entre comillas decimos el nombre de un producto, por ejemplo, tomate en lata, coma, ¿qué otra información? Descripción, ¿no es cierto? Y la descripción, ¿cuál era? Es puré de tomates económico, dándole una descripción, ¿no es cierto? Después que me pide más precio, ¿no es cierto? El precio, vamos a darle, no tengo idea cuánto puede ser el puré de tomate, vamos a dar 100 pesos, punto 45. Cantidad, 200. Y proveedor, el nombre de un proveedor, por ejemplo, qué sé yo, Arcor. ¿Ah? Entonces, bien, entonces le estoy diciendo, primero que nada, recapitulando, digo, usa a SQL que use la base de datos comercio. Luego le estoy diciendo que inserte dentro de la tabla producto los siguientes valores, estos que están aquí. Y allí le tengo que declarar columna por columna, campo por campo, los datos que quiero que se metan. Es decir, y con el tipo de datos que se tienen que guardar. Es decir, si el campo, la columna ID era un número entero, que el registro sea un número entero. Si lo que voy a guardar es un varchar, tiene que ser un string, ¿no es cierto? Entre comillas. Si es una descripción. Las comillas también, igual que en Python, pueden ser simples o dobles. No hay inconveniente con eso. El precio que sea flotante, la cantidad que sea entera y bueno, también la descripción y el proveedor, ¿no? Bueno, una vez que tengo toda esa información, puedo pintar todo esto y ejecutarlo, ¿no? Botón derecho, Run. Y ven que me dice Done, quiere decir que está hecho. Está hecho, o sea, se guardó dentro de esa tabla, esa información que recién le inserté, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para ver que se guardó esa información? Entonces, lo que voy a hacer es un comando muy sencillito que sirve para, ¿no es cierto?, para que me muestre todo lo que hay dentro de una tabla, es el siguiente. Select, asterisco, from, el nombre de la tabla. En este caso sería la tabla producto. Con esta instrucción le estoy diciendo a SQL que me traiga toda la información que hay dentro de la tabla producto. Pero aquí es muy probable que no me traiga nada porque no le estoy diciendo que use la base de datos comercio. Entonces le digo que utilice la base de datos comercio y que me traiga toda la información que hay en la tabla producto. Pinto todo esto. Y fíjense, ahí ya me mostró los resultados, ¿no? Bueno, un pequeño error que tiene Visual Studio. Y fíjense que me está mostrando que en el ID, el identificador, me cargó el tomate en lata, la descripción puré de tomate económico, el precio, la cantidad y el proveedor, ¿no es cierto? Eso evidentemente está todo ok. ¿Está? Bueno, vamos a cargar dos datos más, porque eso es lo que nos pide el problema, ¿no? Me pide que cargue otro. Podemos hacerlo simple, es copiamos y pegamos esto 3 veces más, ¿no? 1, 2, 3 y luego le cambiamos los datos, ¿no? Sería el 2, sería, a ver, cerveza, descripción en lata y precio 80, cantidad vamos a dar unos 1500 y marca Quilmes. Bueno, insert productos, los valores, bueno, número 3, otro producto más. Vamos a cargar, qué sé yo, harina, la descripción, triple
hacemos precio 50 con 40, cantidad 1000 paquetes, marca favorita. A ver, un producto más, 4. Arveja, mal que escribir, arveja. Y tenemos este pack, precio, no tengo idea, tampoco le vamos a dar 80,45, marca, dejamos hardcore. Tendríamos este, no lo voy a correr porque lo había corrido a este último, me lo va a volver a cargar, ¿no? Entonces ahí pinto todo junto, corremos en SQL y automáticamente hay algo que escribí mal. A ver, está avisando que hay algo que escribí mal. A ver, para valores. ¿Qué me equivoqué? Claro, es decir, necesito que tengo que poner use comercio en cada uno de las instrucciones, por eso me está dando error. Bueno, sacamos esto. Corremos esto. Ahí inserto otro más. Y hay una forma para que me inserte varios campos de varios registros, y sería el siguiente. Creo que no me acuerdo si o no, lo borro por no. Se pone una coma aquí, se pone una coma acá del primer producto que quiero insertar, y luego no pongo toda la sentencia nuevamente para no estar escribiendo use comercio, ¿no? Y lo pongo ahí al lado, atrás, ¿no es cierto? Todos los datos que quiero que se inserten, o si no, pongo así nuevamente. Y allí tendría que insertarme esos dos datos de una, ¿no? Sin necesidad de estar escribiendo use comercio toda la vez. Y ahí en teoría se insertaron los dos datos. ¿Ah? Esa sería una forma, si quiero insertar varios campos, varias columnas a la vez, varios registros, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para insertar varios registros? Bueno, escribo values y el valor que quiero insertar, coma, y repito todo eso tantas veces como necesite. Bien, ahora si revisamos la tabla con esta instrucción que habíamos escrito, si revisamos esto, me tiene que aparecer, ¿no es cierto?, todo lo que fui cargando en la tabla producto. Botón derecho, correr SQL. Y fíjense, aquí me aparece en los resultados todo lo que fui cargando en tomate en lata, creo, lo cargué 2 veces. Bueno, ya vamos a ver si lo borramos. Entonces ven, allí estaría cargado toda esa información de manera manual, por supuesto, ¿no? Bien, gente, ¿alguna consulta de todo esto? ¿Está todo ok? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Si vuelve a ejecutar toda la sentencia de arriba, ¿le vuelve a crear toda una tabla con el mismo nombre, los mismos campos? No, te va a dar error. Si creas la tabla 2 veces te va a saltar error, porque ya está creada. Pero si ejecutas la sentencia esta de inserción de datos 2 veces, te vuelve a insertar el mismo producto 2 veces, o tantas veces como lo corriste. Eso, el Claro, dato sí lo puede guardar 20 veces, pero la tabla no. Si creas 2 veces la misma tabla te va a saltar error, no te va a dejar crear la misma tabla 2 veces. Si ya está ¿no creada. importa que el ID sea el mismo? Acá en el caso del producto, ¿vos me decís, o de la tabla? Claro, no, acá en el caso del producto. En el producto, lo que pasa es que, como te dije, yo no registré que este ID sea único y que sea autoincremental ni nada. Está sin ninguna restricción, eso está como en blanco todo eso, así que podés repetir y te va a tomar varias veces. De hecho, fíjate que
Sí, lo va a tomar como válido porque no hay ninguna restricción. Acá, por ejemplo, si lo corro, fíjate que sin querer puse 2 veces la del puré de tomate y lo agregó, ¿viste? O se lo agregó. Si le hubiese puesto una restricción, no. Me va a poner una sola y me va a saltar el error cuando quiera guardar un ID repetido, ¿no? Ya lo voy a borrar a esto y vamos a ver, ahora después del recreo, vamos a ver qué pasa con, por ejemplo, que acá yo creé una tabla que sí le puse una restricción, ¿ves? En la de comercio sí le puse el autoincrement famoso ese, y le puse una restricción que se llama primary key. ¿Qué me sirve esa instrucción? Ya voy a explicar para qué es. Me sirve para que no se puedan repetir las claves, ¿entendés? Si no, va a dar error, ¿no? Pero bueno, ya lo vamos a ver. Gente, muchas gracias por tu pregunta, eso sirve siempre para la clase. Hacemos un recreíto de 5 minutos. Bien, gente, vamos a continuar con nuestro problema entonces. Dice la guía, ¿no es cierto? Ya habíamos creado la tabla. Nos pedía que insertemos 4 registros en cada una de esas tablas. Vamos a repetir ese ejemplo para que quede claro, ¿no es cierto? En la tabla comercio, por ejemplo. Entonces, para insertar en la tabla comercio, ¿qué teníamos que hacer? Vamos a usar la base de datos comercio. La base de datos se llama comercio. Voy a insertar datos dentro de la tabla llamada clientes que está dentro de la base de datos comercio. Eso es lo que estaba confundiendo. Entonces, voy a utilizar la base de datos comercio y dentro de la base de datos comercio, en la tabla que se llama clientes, voy a insertar algunos clientes. En este caso me pedía que inserte 4. Entonces, ¿cuál era la instrucción para insertar clientes? Era, en este caso, datos, no dentro de una tabla, era insert, into, y el nombre de la tabla, ¿no? Acá lo teníamos, ¿no es cierto? El nombre de la tabla, en este caso la tabla es cliente, los valores, y dentro del paréntesis, los valores les paso cada uno de los datos, ¿no es cierto?, que voy a cargar dentro de estas columnas, ¿no? Empiezo con ID cliente, por ejemplo 1, el nombre del cliente, vamos a llamarle Juan. Acá no hay problema con mayúsculas, minúsculas, caracteres, etcétera, porque son datos que se van a almacenar, ¿no es cierto? El apellido, Pérez, el DNI, ¿no es cierto? Acá era un número grande, ¿no? Después que tenemos que guardar el teléfono, que es un varchar, ¿no es cierto? Entonces recuerden que como es un varchar, se guarda como cadena de texto, eso no se guarda, ¿no es cierto? Entonces le damos, ¿no es cierto?, más 54, 9351, 4. Por ejemplo, es el número de teléfono. Email también es una cadena de texto. juanperez@gmail. Y tenemos, ¿no es cierto?, la dirección, que sería San Martín 44, por darle un número, ¿no? Entonces allí tendría todos los datos para insertar dentro de la tabla cliente, ¿no? Un dato. Pero como les decía hoy, podemos insertar varios datos de una, ¿no? Entonces le ponemos una coma acá, vamos a copiar esto, ¿no? Ponemos una coma aquí y volvemos a, en un paréntesis, a poner varios datos, ¿no? El número 2, por ejemplo, María García. Este era, ¿qué cosa? El número del documento, vamos a 4 acá. El teléfono le vamos a cambiar por un 8. Y acá le vamos a poner Marita @ y esta, en vez de vivir en la San Martín, le ponemos en la Colón al 144. Bueno, ponemos una coma y ponemos otro registro más, número 3, nombre, por ejemplo, Gustavo Ramírez.
el del teléfono también le cambiamos el número. Y acá le ponemos, decimos, ponemos acá San Juan. Bien, faltaría un registro más, coma, otro registro más, sería el cuarto, ¿no? Porque sería 4. Ponemos nuestro nombre, Ana Pérez, cambiamos algún número acá y vamos a hacer cuenta que vive en la misma dirección. Bien, entonces ahí pinto todas estas instrucciones y botón derecho, correr SQL, y se tiene, como ven acá, ningún error, quiere decir que se ha insertado correctamente. ¿Está? Para controlar esto, si lo hicimos bien, entonces vamos a decirle a SQL que nos muestre todos los datos que están dentro de la tabla cliente, ¿no? Entonces decimos que use la base de datos comercio y que me traiga todos los datos de la tabla, ¿cómo se llama? Esta cliente. Entonces, con esta instrucción me va a traer toda la información que hay dentro de la tabla cliente. Ahí está. Como ven, si corro esto un poquito, fíjense, me aparece toda la información que cargué recién, ¿no? Bien, del mismo modo, después ustedes van a cargar también, creo que les queda por cargar cuatro datos de empleados, ¿no? En la sección, por ejemplo, pueden cargar, qué sé yo, sección ventas, sección administración, sección, le pueden dar un nombre, ¿no? Particularmente cuando está el autoincrement, este famoso que le puse yo acá, si ustedes no le pusieron esto, no van a tener este problema, pero supónganse que quieren insertar un solo empleado para que vean lo que sucede cuando le pongo el autoincrement, ¿no es cierto? Use comercio, insert into, está ahí el nombre de la tabla, ¿no es cierto? Empleado, qué cosa voy a insertar dentro de la tabla empleado, los valores, y allí tengo que poner todos los valores que quiero insertar, ¿no? Que eran el ID, en este caso sería 1, nombre, Héctor, nombre Machado, DNI, qué sé yo, teléfono también es hay que recordar que el teléfono lo guarda como cadena de texto, ¿no? ¿Qué más? Diré email, el problema es que me tengo que acordar de que es una cadena de texto también, si no me va a dar error. ¿Qué más tengo que guardar? Dirección 7. Y por último, sección, dijimos, la sección sería administración. Por darle el nombre a la sección, ¿no? Del comercio. Bueno, esto si lo corro así, fíjense lo que va a suceder. Están todos los campos, ¿no? Bien. Ahora vamos a repetir lo que cargué. Esto, y voy a poner acá la instrucción misma, pero nada más que en vez de ser de la tabla comercio, va a ser de la tabla empleado. Entonces, corro esto, va a aparecer un solo empleado porque
no se cargó más datos que la de un empleado. Ahí estaría, ¿no? Fíjense. Eso es lo que se cargó. Ahora fíjense, voy a cargar un empleado más. Voy a cargar el nombre, le voy a cambiar, qué sé yo, Pedro García. Fíjense, le voy a correr esta instrucción. Y fíjense lo que pasó. Me dice que hay una entrada duplicada de 1. ¿En dónde? En el campo ese que quise insertar recién. Eso era lo que le quería mostrar. ¿Ven? Cuando yo declaro, ¿no es cierto?, que ese ID, que ese identificador que declaro como entero, pongo como primary key, esta instrucción que le puse acá, lo que sucede es que bloquea que la base de datos guarde un dato duplicado en ese lugar. Si yo ya había guardado un usuario que tenía por identificador el 1, ya no puedo guardar otro que tenga ese mismo identificador, porque va a poder hacer conflicto. En las tablas anteriores, si bien yo no declaré nada, ninguna restricción, ni mucho menos, entonces se guardan los datos así como viene, es decir, la tabla es una tabla blanca, como se dice, porque no tiene ningún tipo de restricción, solamente se van a utilizar para guardar información. Pero acá en particular, este identificador que creé, ¿no es cierto?, es el primero, está declarado como clave primaria. Cuando se declara un identificador como clave primaria, lo que le estamos indicando a la base de datos es que ese campo no se vuelva a guardar repetido, ¿no? Si ya hay un registro que se guardó con ese valor, que otro registro no se guarde. Ahora fíjense que le voy a cambiar el 1 por el 2 y voy a intentar guardar esto y allí no me tendría que dar error. Efectivamente, ven, hecho, done. Entonces no hay ningún inconveniente si chequeo que tiene esa tabla en su interior con esta instrucción, ¿no? Use comercio select asterisco from empleado. Van a ver que me va a aparecer los dos empleados que cargué y tienen el ID correspondiente, que es el 1 y el 2, ¿no? Profe, por ser autoincrement, ¿no debería no ponerle el número y directamente que vaya incrementando solo? Lo ignora. Fíjate, si no lo pongo lo tendría que tomar también. En teoría lo tendría que tomar. Ah, ok. A ver, vamos a poner otro. Qué sé yo, Lucas. Vamos a poner todos los datos igual, total, es de modo de prueba todo esto. En teoría tendría que tomarlo. ¿Ves? Me dice que falta un valor, pero eso es un tema acá del MariaDB, ¿me entendés? O sea, no lo... en la realidad es así. Vos tenés que declararle, cargarle un valor para que haya consistencia en todo el tamaño de los datos de la tabla, pero después internamente lo ignora. Por ejemplo, le voy a poner un 0 ahí y en teoría lo tendría que tomar ahora. Por un tema de consistencia de datos, nada más le tenés que poner el número. A ver, ahí estaría. A ver, lo vamos a correr. Reviso qué es lo que se cargó. Y efectivamente, fíjate que se puso el 3. ¿Me entendés? Es decir, por más que yo acá le había metido un 0, ¿no? El 0 simplemente lo que hace es completa para que estén todos los campos llenos con algo, así para que la base de datos no encuentre ningún error de tamaño de datos, ¿no? Pero después a la hora de cargar el valor, le va a cargar de manera incremental. Eso es lo que va a hacer. Ok, por más que le ponga 8, no lo va a cargar como 8, sino como el número que le sigue. Claro, a ver, por ejemplo, le pongo, como decimos, le pongo un 8 y pongo otro nombre acá, a ver, Martín. Y voy a correrlo, en teoría tendría que guardarlo como, tengo entendido, ¿no?, que lo tendría que guardar como 4, si mal no me equivoco.
A ver, borro esto también. Y revisamos, ¿no?, que lo que se cargó. No, sí, me lo guarda. Si es diferente de lo anterior, me lo va a guardar. Pero es un tema de este motor de base de datos, ¿no? Así que lo que te puedo decir es que creo que si le pones 0, sí lo pone como el que viene, ¿no? Lo vuelvo a poner como 0, vas a ver. Me tiene que volver a tomar como el que seguía. A ver, ponemos 0. Y ahí sí, fíjate, ¿ves? Ahí sí me lo puso. No toma el 0, creo que es el que tiene que poner para relleno, se pone el 0. Si le pone otro número que sea distinto al 0, se va a fijar. Si no está ese número, evidentemente hace eso. Si no está ese número, lo pone como ese número, y si no, continúa con el siguiente. El 0 es el único que no considera y va autoincrementando, digamos. Bien. Claro, el tema es que me saltó el contador, ¿no? Empezó a partir del 8. Bueno. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, cargados entonces datos de los empleados. ¿Alguna otra consulta? Si no, continuamos con el ejercicio que sigue. Insertar tabla, columna, estado. Bien, vamos a aprender otra instrucción ahora también. Dice el ejercicio número 3. Insertar en cada tabla una columna denominada estado. Hasta el momento habíamos creado 3 tablas, ¿no? La tabla la tabla producto, la tabla cliente y empleado, ¿no? Y nos pide que creemos una columna denominada estado. Esa columna, voy a compartir acá pantalla para que se vea más o menos aquí lo que estoy hablando. Esa columna sería como un dato adicional acá abajo, ¿no? Es decir, es que le tengo que agregar un campito más que se llama estado. Eso es lo que me pide el problema. Que le agregue a todas esas tablas una columna que se llame estado, ¿no? Eso es lo que me pide. Bien, vamos a ver que ese campito, esa columna que le voy a agregar, sirve justamente para indicar si ese registro, si esa información que está guardado en ese lugar, en ese renglón, es válido o no. Para eso sirve esta columna que le estoy agregando, ¿no? Es más que nada para un control, ¿no? Para decir si yo lo que guardé allí es válido o no es válido, ¿está? Es para eso que les quiero agregar esa columna. Bien, a propósito, el ejercicio está hecho de esa manera porque muchas veces uno crea tablas y no olvidamos de agregarle columnas con información que después tenemos que guardar en esa tabla. Entonces, por esa razón, voy a limpiar esto. Por esa razón está hecho este ejercicio, ¿no? Que me permite agregar una columna si es que me olvidé previamente cuando la creé a la tabla para que se muestre esa columna, ¿no? Entonces, ¿con qué instrucción agrego una columna? Entonces, aquí vamos a crear, ¿no es cierto? Como siempre, vamos a decir que utilice la base de datos comercio. ¿Ah? Utilice la base de datos comercio. Y vamos a modificar una tabla. Por ejemplo, la tabla producto. Hola, sí, profe, decime. no se ve el... Ah, perdón, me olvidé de compartir. ¿Ahora se ve la consola nuevamente? Ahora sí. Sí, gracias. Gracias por avisar porque sinceramente no me había dado cuenta. Entonces, vamos nuevamente. Quiero agregar una columna que me olvidé cuando creé la tabla. No es lo ideal, tengan en cuenta eso, no es lo ideal estar modificando tablas que ya están creadas, ¿no? Pero bueno, suele pasar que a veces a uno se le pasa por alto o porque a lo mejor el programa creció y necesita guardar información específica.
en esa tabla en particular, bueno, entonces nos queda otra que modificarla. Pero tengan en cuenta que no es lo común modificar una tabla, ¿no? Si se crean, justamente se hace un análisis previo antes de crear las tablas bien hecho para poder determinar qué campos, qué columnas vamos a necesitar, ¿no? Entonces se hace pruebas y demás, y cuando está todo chiche-bombón, ahí se empieza a utilizar. Pero en el caso extremo, que nos olvidamos de agregar una columna, bueno, vamos a tener que utilizar esta instrucción. Pero ¿por qué no se... Perdón, ¿por qué no se puede agregar por el hecho de que de agregar, se pueda romper se puede agregar, base? claro, es decir, puede hacer error. Ah, ok. Podemos generar errores internos en la base de datos. Entonces, para evitar eso, generalmente hoy por hoy las bases de datos son muy sólidas, ¿no? Incluso este motorcito de base de datos que tenemos, que es el MariaDB, con el que estamos trabajando, es muy sólido, ¿eh? No se rompe nunca prácticamente. Porque estaba hecho creo que está hecho en C++, C++ o algo de eso está hecho. Está es muy sólido. Pero, por eso digo, por un protocolo de seguridad se evita hacer esas modificaciones, ¿no? Por esa razón, Profe, es como... Sí. yo no entiendo nada de programación, para mí todo esto es nuevo. ¿A qué se refiere usted con romper? Para que lo pueda entender. Y que se clava el programa y no funciona. Es decir, Okay. o sea, estamos trabajando con la base de datos, le pedimos que nos arroje información y te sale un mensaje de error que no te pueden mandar. Y vos decías, pero si estaba todo ok, ¿por qué ahora funciona así? Bueno, pasa con el Windows mismo, viste que a veces el Windows a veces se clava y te sale una pantalla azul. Bueno, Sí, sí. Bueno, con la base de datos también te puede pasar eso. Es decir, y habiendo funcionado todo ok, ¿qué sucedió? Y bueno, es porque alguien agregó, borró una columna donde no tenía que borrar y bueno, sucede esas cosas. Creo que lo peor que te puede pasar en la vida es que te rompa toda una base de datos. Ok. No, yo venía escuchando lo que me decía que usted sería como, yo por ejemplo manejo Excel, sería como agregar un campo, pero no sería tan fácil como en Excel que voy y agrego columnas o agrego filas porque quiero ampliar la información o algo de eso, sino... Porque en realidad en Excel, claro, en Excel es como algo más estático, más dentro de tu misma computadora, sí. es un ecosistema muy chiquito que no interactúa con mucha información. En cambio, estas tablas son una especie de Excel, pero una dimensión mucho más grande, es decir, y encima está en la nube, así que imagínate. Claro. Entonces puede pasar de todo. Okay, pero buenísimo. Como para que lo entienda ella, cuando se rompe vendría a ser agregar una columna y que después cuando quieras abrir el punto XC, creo que es, no te abra y te diga error y perdiste todo lo que tenías. Sí, te morí. Algo así. Me muero. Ok, gracias. No, de nada. Gracias también por la ayuda. Sí, a mí por suerte me pasó una vez que tenía que entregar un trabajo práctico en la universidad hace unos años atrás. Y en esa época recién arrancaba todo esto de las nubes, ¿no? Del OneDrive, no estaba ni el Google Drive todavía. Y llevábamos todos los prácticos en pendrive. Y da esa casualidad de la vida que el disquete, guardé en un disquete, ya no trabajamos, pero el pendrive que llevé hizo error y no funcionaba. Tuve la suerte de que había llevado el código todo y lo reescribí en papel, ¿no es cierto? Y con eso pude zafar. Pero suele pasar eso, ¿no? De que a veces mejores momentos querés que algo funcione y se rompa, ¿no? En la empresa donde estaba trabajando se rompió la base de datos principal del banco y no funcionaba, todos los bancos, habían caído todos los bancos, es la parte de sistemas de entrega de tickets, pero bueno, va con base de datos. Decir que habíamos hecho una copia, un backup para trabajarla en laboratorio y teníamos ese respaldo, porque si no teníamos que hacer todo de cero y eran 120 sucursales, hacer de cero no era muy agradable. No. Generalmente cuando ya se trabaja a nivel corporativo, los motores de base de datos tienen como una copia de respaldo por seguridad, ¿no? Hay distintos tipos de copia de respaldo, no vamos a entrar mucho en eso, pero existen copias que son clones, se llaman, que son gemelos, que copian exactamente lo mismo que tiene en distintos discos. Hay otro que redistribuye cierta información en un disco, en otra computadora, en otro servidor. Entonces
se evita de que si se rompe una parte siga funcionando la otra. Hay distintas tecnologías, distintos protocolos para que la información siempre esté permanente, ¿no? Pero una de las más simples es tener clonado, es decir, que cada vez la base de datos, cada vez que guarda información, guarda en 2 discos diferentes la misma información. Entonces, si se llegase a romper por la duda el disco principal, bueno, el secundario sigue funcionando, o por lo menos el secundario tiene la información guardada de lo que se rompió, de lo que se quebró, ¿no? Y bueno, o sea, existen varias tecnologías para respaldar esto. Bien, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Bueno, volvemos a la realidad nuestra. Teníamos que insertar una columna en una tabla que ya estaba creada, ¿no? Vuelvo a repetir, no es lo conveniente, pero en un caso extremo en donde necesitamos agregarle una columna porque el que programó esa parte en el equipo se olvidó de ponerlo, bueno, acá nadie se va a morir, ¿no? Si ocurre un problema. Entonces escribimos use comercio, diciendo que vamos a utilizar la base de datos comercio. Ahora necesitamos alterar una tabla que ya estaba creada, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir alter table y el nombre de la tabla que quiero alterar, ¿no? Que quiero modificar. En este caso era producto. Voy a modificar la tabla producto y le voy a, ¿qué cosa quería hacer? Quería agregarle una columna, ¿no es cierto? Entonces decimos alter table producto, add, que quiere decir agregar, adicionar, ¿no es cierto? Sumar, columna, add column, agregar columna, y el nombre de la columna que quiero agregar. ¿Qué era lo que me pedía que agregue? A ver, un poquito. Estado. ¿Estado era? A ver. Sí. Sí, la tabla estado. La columna estado. Estado. ¿Y qué tipo de datos va a guardar estado? Y por ejemplo va a ser un int, va a ser un numerito, que si es un 1 está funcionando, si es un 0 no está funcionando, de tipo int, ¿no es cierto? Entonces, allí tendríamos la instrucción que modifica la tabla y le agrega una columna. Entonces, acá le estoy diciendo a SQL que utilice la base de datos comercio, que cree, y que altere la tabla producto agregando una columna que se llama estado. Este es el nombre de la columna que quiero agregar y el tipo de dato que esa columna va a contener, ¿no? Entonces, esto, si bien no hay ninguna coma, nada acá, podría estar tranquilamente todo en una sola línea, ¿eh? Podría ser así. No hay problema si lo quieren escribir así. Pero para que se vea un poco más claro, lo pongo así abajo, ¿está? Esto no hay ningún inconveniente como Python, que sí o sí tiene indentado. No, eso no sucede acá. Entonces, ahora pintamos esto, corremos el SQL y tendría que funcionar. Fíjense que me dice hecho. Efectivamente, vamos a revisar a ver si está todo bien. Esto que aparece acá es una información del MySQL, ¿no? No, quiere decir, no es la tabla, ¿no? Entonces corremos, teníamos por ahí acá está. Use comercio, seleccione todos los datos de la tabla producto. Corremos esta SQL y fíjense que ahora se agregó la tablita, se agregó la columna estado, ¿no? Fíjense que cuando yo le digo acá, si bien escribo en forma de líneas, pero son columnas, ¿no? Porque es el nombre de la columna en la cual voy a guardar la información, por eso es que le digo columna. Y agregué no tenía, ¿no es cierto?, inicialmente la columna estado, y ahora acá está funcional, ¿no? Dice null porque no tiene nada, está vacío ahí adentro, por eso es que ni siquiera un 0 tiene adentro. Por eso es que para la computadora, cuando la parte esa de información está vacía, simboliza un nulo, ¿no? Un null. Porque el 0 es un dato para la computadora, por eso es que no puedo decir que hay un 0 ahí, no. Es un vacío lo que hay ahí adentro. Bueno, allí estaría agregado, entonces estaríamos hecho el ejercicio número 3 que me pedía que agregue la columna estado. Esta columna, recuerden que ustedes tienen que agregar a las 3 tablas que habíamos creado. A la de cliente, a la de producto ya está, faltaría la de cliente y a la de empleado, ¿no?
habría que agregarle también esta instrucción. Es simple, simplemente habría que modificar alguna cosita nada más acá para que sea para las otras tablas, ¿no? Alter table, por ejemplo, cliente, y add con int. Si corremos esto, ya está. Ahí le agregamos la columna, ¿no es cierto?, a la tabla cliente. Hacemos lo mismo para... No. Hacemos lo mismo para la tabla empleado, creo que era, ¿no? Hacemos para empleado. Agregamos la columna que le faltaba. Bien. Ahí estaría. Fíjense que si reviso que hay en esa tabla, se agregó la columna Start. Bien. Parece inocente la instrucción, ¿no? Es cierto, agregándole no digo que puede pasar que agregue una columna, pero sucede que, ¿qué pasa? Muchas veces la base de datos está muy cargada de información y esta columna que uno le está agregando como que tiene que buscarse un espacio ahí, meterse entre medio un montón de información, entonces allí es donde quieres generar el error, ¿no? Por eso es que no es conveniente hacer esto. Pero es una nota de color. Nosotros estamos trabajando con cosas muy simples, así que no se preocupe, no va a pasar nada, no se va a romper ningún programa acá. Si agregan una columna o la sacan o la quitan, ¿no? No se preocupen. Esto es más que nada para cuando ya estén en un nivel, digamos, en donde ya haya base de datos importantes y no haya que meter la mano allí. Si eso ya está creado, traten de no toquetear. Creen otra cosa nueva que va a ser mucho más factible y más positivo. Bueno, tenemos entonces el ejercicio 3 que nos pedía insertar una tabla del medio estado en la columna. El ejercicio 4. Bueno, ahora vamos a empezar a meter mano a una tabla que ya teníamos creada, que tenía un montón de información. Ahora no vamos a manipular la base de datos con sus tablas, con su base de datos, etcétera. No vamos a toquetear nada de eso. Vamos a empezar a traer información. Vamos a aprender a utilizar algunas sentencias, algunas instrucciones para que me traiga información puntual de lo que está guardado dentro de una base de datos. Por eso vamos a trabajar con la base de datos que se llama Domo, creo que ya la habían cargado ustedes en la clase pasada, que era esta, ¿no? Y tenía solamente una tablita adentro, que era la tabla alumno. Adentro tenía cargado cerca de 1500 datos de alumnos. Y vamos a empezar, voy a borrar todo esto porque ya está, para evitar estar escribiendo a cada rato use, tal base de datos use, tal base de datos, simplemente escribir las sentencias. Una forma, un truco para no estar haciendo eso es sobre la base de datos en la cual quiero trabajar, le hago botón derecho sobre esa base de datos y allí le hago New Query. ¿Está? Entonces a partir de aquí, fíjense que todas las instrucciones ya no me va a hacer falta decirle use Domo, use disquería, use comercio, es decir, no va a hacer falta indicarle que use tal o cual base de datos. Ya si hago esto, ¿no es cierto?, botón derecho sobre la base de datos que quiero trabajar, me voy a evitar eso. Por ejemplo, acá digo select sobre alumno, perdón. Entonces fíjense que escribo esto simplemente, ya no me va a hacer falta escribir el use. Si corro la sentencia ya funciona. Va a tardar un ratito porque ahí está. Me carga todos los datos, muchos datos, ¿no? Bueno, borro esto, simplemente era para mostrarles nada más. Entonces, así me evito de estar escribiendo la sentencia use a cada rato. Entonces, repito, sobre la base de datos que queremos trabajar, particularmente acá quiero trabajar sobre Domo, hago botón derecho, New Query, y empiezo a trabajar a partir de allí. Bueno, ¿qué me pide el ejercicio número 4? Listar todos los nombres y apellidos y los promedios de la tabla alumno de la base de datos Domo, de aquellos alumnos con promedio igual o superior a 8. Acá no solamente me está pidiendo que traiga los datos de los alumnos que están allí,
sino solamente de aquellos que están promocionados, es decir, de que tienen promedio mayor o igual a 8. ¿Está? Entonces, fíjense que si yo me fijo qué datos tiene la tabla alumno, puedo ahí automáticamente cerciorarme de que tiene su ID, es decir, el identificador, tiene un nombre, tiene apellido, fecha de nacimiento, DNI, curso, promedio y estado. Entonces, como particularmente me pide que traigas algunas cosas, no todo, por ejemplo, no me pide el DNI, nada. Fíjense que el problema número 4 me dice nombre y apellido y promedio, nada más. Entonces digo, ¿cómo hago para traer esa información de esa tabla? Digo, select, nombre, apellido, ¿sí? Voy nombrando las columnas que me interesan nada más. Si yo le pongo un asterisco, acá me va a traer todo como veníamos haciendo, ¿no? Pero acá como solamente quiero que me traiga el nombre, el apellido y el promedio, entonces voy a escribir nombre, coma, apellido, coma, promedio. Bien, esa información nada más quiero que me traiga de esa tabla. ¿Desde dónde? From y el nombre de la tabla de la cual quiero traer, alumno. Entonces estoy diciéndole, tráeme, a SQL le estoy diciendo, tráeme el nombre, el apellido, el promedio. ¿De quién? De la tabla alumno. Y ahora, si escribo esto solamente, me va a traer toda esa información, pero de todos los alumnos. Entonces, fíjense, corro esta sentencia. Y ahí está. Fíjense que me trae, no voy a terminar más porque son como 1500, ¿no? Me trae todos los nombres y apellidos y todos los promedios. Entonces yo quiero filtrar esa información porque solamente me interesa, ¿qué cosa? Aquellos que están promocionados, es decir, los que tienen promedio igual o superior a 8. Entonces, ¿cómo se le dice al motor de base de datos que me traiga esa información? Entonces, primero que nada, selecciono las columnas que quiero que me traiga. Segundo, le indico de qué tabla quiero que venga esa información. Y tercero, le doy la condición de filtro. Entonces se escribe where, donde, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El promedio sea mayor o igual a 8. Así de simple es todo. Entonces le digo, seleccioname el nombre, el apellido y el promedio desde alumno, de la tabla alumno, donde el promedio es mayor o igual a 8. De esa manera estoy diciendo al motor de base de datos, con esta sentencia de SQL, que me traiga esa información. Corro esto. Y fíjense, me trajo todos los alumnos, que no sé cuántos son, pero no son 1500, ¿no? Que tienen promedio, fíjense, ahí al costadito se pueden dar cuenta, ¿no? Que el promedio, que está en esta tercera columna, nunca baja de 8. Todas estas personas que están acá tienen promedio igual o mayor a 8, ¿no? Son bastantes. Bien. ¿Alguna consulta? Así se hace entonces el ejercicio número 8. Bueno, vamos al ejercicio número 5. ¿Qué me dice? El ejercicio número 5 ya me pide, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, antes de hacer el 5, vamos a seguir con el anterior que teníamos, ¿no es cierto? Simplemente le vamos a hacer algunas modificaciones para que vean, ¿no? Por ejemplo, quiero que me traiga el nombre, el apellido, el promedio, y en vez del nombre y el apellido también quiero que me traiga el DNI, ¿no es cierto? Ya que estamos, le pedimos eso. Tráeme el nombre, el apellido, el DNI y el promedio de la tabla alumno, en donde sean promedio mayor o igual a 9, ¿no? Entonces vamos a ver que ahí va a ser cada vez menor el listado que me va a arrojar SQL. Entonces fíjense, miren, el promedio que me está indicando no solo me trae el DNI, el promedio, y fíjense que ya son menos personas, pero todo un promedio mayor o igual a 9, ¿no? ¿Y para Incluso filtrar acá, apellidos o nombre en particular? Sí, también podemos hacer eso. Entonces, por ejemplo, en donde podemos decir, en vez del promedio, podemos trabajar con los apellidos, como dice el compañero. Entonces sería donde el apellido
sea igual, qué sé yo, a lo que quiero seleccionar, ¿no? Por ejemplo, Ramírez. Y me va a traer la información de los alumnos que tengan por apellido Ramírez. Hay varios, ¿no? Todos estos tienen de apellido Ramírez. Entonces, le estoy diciendo que me traiga el nombre, el apellido, el DNI y el promedio de la tabla alumno, donde el apellido de los alumnos tienen como apellido Ramírez. ¿Está? No me acuerdo qué apellido había, ¿no? Pero, qué sé yo, López. Y si es de varias columnas, que vuelve a repetir where, apellido, where, nombre, where, DNI, así va haciendo para abajo. No. Vos cada vez que le decís SQL esto, es por cada filtro le tenés que decir una sola cosa. No puedo decirle varias. ¿Entendés? Es decir, de momento hay una forma medio rebuscada, pero vos necesitas filtrar cosas, lo vas haciendo de a una vez. Pero, por ejemplo, podés decirle que me traiga el nombre, el apellido, el DNI y el promedio de la tabla alumno, donde el apellido sea López, está, y el nombre, qué sé yo, se pone así, sea igual a algún nombre que me interese, ¿no? Qué sé yo, Gustavo, no sé si existe. Gustavo López, no tengo idea. Entonces, me va a traer todos los alumnos, va a traer toda la información de la tabla alumnos de nombre, apellido, DNI y promedio de los alumnos que tienen como un apellido López y Gustavo como nombre. No sé si existe. Si no existe, te va a volver nada. Vacío. Sin datos. No hay nadie que se llame Gustavo López. ¿Está? Ahora, si en vez de and le pongo or, entonces ya allí la cosa cambia. Le estoy diciendo, tráeme el nombre, el apellido, el DNI y el promedio de la tabla de alumno donde el apellido figure como López o el nombre sea Gustavo. Allí me va a traer los que se llaman al apellido López o los que se llaman de nombre Gustavo, ¿no? Estoy ampliando mi campo de búsqueda. ¿Ven? Allí no solo me trajo todos los que se llaman López, sino también, por ejemplo, acá me trajo uno que se llama Gustavo, pero no necesariamente tiene el apellido López. ¿Ven? Esa sería una forma de búsqueda, ¿no? Bien. Hacemos un ejemplo más. ¿Alguna consulta de esto? Si no, continuamos con un ejemplo más. Dice, por ejemplo, el ejercicio 6, ya después, mañana continuamos con el ejercicio 5. Hágame acordar que continuamos a partir del ejercicio 5, ¿no? El 7, por ejemplo, dice, mostrar todos los alumnos que tienen por nombre Juan. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Mostrar todos los alumnos que tienen por nombre Juan. Entonces, quiero que me traigan, ¿no es cierto?, los alumnos de la tabla alumno, que el nombre sea Juan. Entonces, esta parte lo saco porque lo que me interesa es dónde, o sea, where, nombre sea igual a Juan, creo que me pide, ¿no? Entonces, fíjense, digo, tráeme nombre, apellido, DNI, promedio, pero allí no me especifica qué datos quiere de la tabla. Entonces, cuando no me especifica, le pongo un asterisco, o sea, tráeme todo, toda la información de la tabla alumno, donde haya alumnos que tengan por nombre Juan, ¿no? Entonces, corro esta instrucción y vemos a ver qué me trajo. Fíjense, me trajo toda esta información. Estos son todos los nombres, perdón, todos los alumnos de esa tabla en el cual tienen por nombre Juan, ¿no? Distintos apellidos, pero todos se llaman Juan. Ok. Bueno, gente, ¿alguna consulta de todo esto? ¿Quedó claro? Es así como se busca información, ¿no? Vamos a hacer muchos ejemplos, pero esto medio como que se aprende con la práctica, ¿no? Es decir, se pueden conocer las instrucciones medio como de memoria, pero lo ideal es que practiquen, ¿no? Traten ustedes en su casa hoy,
después de la clase, ahora en un pequeño break, ¿cierto? Traten de, ya que lo tienen en caliente, de seguir practicando un poco esto, ¿no? Es decir, de crear una base de datos, de insertar algún dato, de recabar información, practicar esto que ya hicimos, ¿no es cierto? De vuelta a ustedes solos, a ver qué les sale. Está para que se les vaya afianzando, porque no es complicado, no es difícil, pero como digamos es nuevo, si no practican es como que no les va a quedar. Y recuerden que después de que veamos todo esto, vamos a volver a Python nuevamente al mundo que dejamos, ¿no? Y allí, digamos, vamos a utilizar ciertas cosas de esto que aprendimos acá, porque ya le vamos a decir a Python que le pregunte a la base de datos con estas instrucciones que estamos aprendiendo para que se traiga esa información y nos muestre a través del programa que estamos creando. ¿Está? Bien, gente, si no tienen ninguna consulta, ninguna duda, nos estamos viendo mañana nuevamente. Muchas gracias por participar hoy de la clase. Muchas gracias, profe. Nos estamos mañana nuevamente encontrando a partir de las 6:30. Que tengan una excelente noche. Nos estamos viendo mañana. Muchas gracias por participar. Buenas noches. Chao. Igualmente, profesor.